Pues bien, buenas tardes. Nos encontramos hoy día sábado 27 de junio del 2020. Nos arrancamos con la clase de programación 3. Ya vamos, creo que en la cuarta visita o la cuarta reunión, no recuerdo bien. Pero lo que nos convoca hoy es ya tener un acercamiento con Microsoft SQL Server. Hoy vamos a hablar en detalle de este motor de bases de datos, pero vamos a mencionar otros sistemas gestores de bases de datos bastante utilizados, como MySQL, por ejemplo, como Oracle, Access, que tal vez a veces las personas piensan es una base de datos de juguete. He visto bases de datos de Access con 10 o 12 millones de registros. Un ejemplo de una aplicación que utiliza Access, no sé si alguna vez cuando viene la campaña política han visto unas personas que se ubican en casas o en algunos puntos estratégicos cerca de los centros de votación, donde se acercan las personas, dan el número de identidad y ahí la persona que está a cargo, gracias, la persona que está a cargo pues les busca en una pequeña pantalla y le dice en qué mesa le tiene que votar. Entonces esa base de datos donde están todos esos datos de los hondureños, del censo nacional, del registro nacional de las personas, todos esos datos están en Microsoft Access y es bastante información. Vaya, saquemos cuenta, imaginemos que los votantes imaginemos que como ahí están las personas que ya murieron, puede andar por los 5 millones de registros, o sea, ya es una gran cantidad de información y llega a pesar más o menos como 500 megabytes. Si bien es cierto, nosotros vamos a ver herramientas más profesionales ya para poder desarrollar aplicaciones para grandes empresas. Entonces vamos a ver SQL Server, pero no vamos a pasar por alto Access porque no puedo manejar lo complicado o lo que es profesional sin manejar lo que es de dominio público, Access. Entonces vamos a mencionar algunas cuestiones de este sistema gestor de bases de datos. ¿Por qué vamos a trabajar con Microsoft SQL Server? Pues bien, Microsoft SQL Server lo vamos a elegir pues por varias razones. Número uno, que tiene compatibilidad heredada con C#. C# pertenece a Microsoft y Microsoft SQL Server también pertenece a Microsoft. Entonces, cuando el lenguaje de programación y el sistema gestor de base de datos salen al mercado, ya entre ellos hay compatibilidad, es decir, yo no tengo que instalar ningún driver adicional y no tengo que batallar en lo absoluto para poder conectar una aplicación desarrollada con Visual Basic o C# con una base de datos de Microsoft SQL Server. Además de eso, pues quizás en algún momento alguien les va a decir a ustedes, bueno, ¿por qué no usan MySQL? Pues les voy a contar que Microsoft, o sea, todo lo que es Microsoft, sabemos que es de paga. O sea, eso sabemos que hay que pagar licenciamiento. Pero cuando nosotros vamos a descargar el Microsoft SQL Server, Microsoft nos da opciones. ¿Qué significa? Que yo puedo, si deseo, puedo probar la versión de SQL Server Enterprise, es decir, la versión empresarial, y eventualmente pues si tengo la plata o mi empresa tiene la plata para pagar, pues paga la licencia de Microsoft SQL Server y lo podemos utilizar sin limitaciones, sin ninguna limitación. Ahora nos da otra opción que es la Developer Edition. El término developer, si lo buscamos en el diccionario inglés-español, traduce a desarrollador. ¿Qué significa? Que esta versión de SQL Server o fue diseñada para desarrolladores, para que los programadores o los equipos de desarrollo prueben las aplicaciones con una versión completa de SQL Server. Pero eso implica que al momento de poner en producción en producción ya nuestra aplicación, no voy a poder utilizar la versión developer. Entonces esa es una de las limitaciones de la versión developer. Y tenemos una tercera opción que es la versión express. ¿Y qué es la versión express?
Pues la versión Express es una versión de SQL Server para equipos de desarrollo pequeños o para programadores individuales. Como yo, como usted, si formáramos un equipo de desarrolladores que pequeños, 5 o a lo sumo tal vez 8 personas, podríamos utilizar la versión Express. En la versión Express esa sí la puedo poner en producción sin tener que pagar, es gratuita. Pero usted imaginará, bueno, ¿por qué Microsoft nos va a dar algo gratis si nos puede obligar a comprar la versión completa? Pues lo que resulta es que esta versión Express tiene unas limitaciones. La limitación principal de esta versión es que en la versión Express el máximo que puede almacenar una base de datos, el espacio máximo, es decir, hasta donde puede crecer, son 10 GB. Entonces, una base de datos de 10 GB tiene que, o sea, dependiendo cómo eso influye, la cantidad de tablas, cómo está normalizada y la cantidad de información que hay en cada tabla, ojo, estoy hablando de toda la base de datos, entonces puede llegar a tener que unos 300 millones de registros, si está bien normalizada. Incluso podría tener hasta más, entre los 300 y los 500 millones de registros. Insisto, influye el número de campos que cada tabla va a tener y cómo el diseñador de bases de datos o el administrador organizó la información de forma sistemática. Entonces usted dice, híjole, 10 GB de datos es un montón, o sea, acá, ¿qué les digo? En Honduras, pues los bancos es que podrían manejar una base de datos que con más que ocupe más espacio, pero lógicamente ellos tienen la plata para pagar Microsoft SQL Server, o la mayoría también pagan Oracle. Pues bien, entonces vámonos a la página de Microsoft para ver qué opciones tenemos. Aduzco que si no hemos trabajado con bases de datos, no lo tenemos instalado. Entonces vamos a trabajar con la última versión y vamos a descargar la versión Express. Entonces para ello voy a abrir una nueva pestaña y aquí voy a escribir descargar SQL Server. Así, Microsoft SQL Server. Entonces acá Server, así solamente, y le voy a dar Enter. Entonces acá me va a llevar directamente a la página de Microsoft, donde voy a poder descargar, y ahí vamos a ver las opciones que nos da. Entonces para ello vamos a darle clic en descargas de SQL Server. Me avisan ahí, habilitan el micrófono en el caso de que tal vez algo no les resulte, y veamos a ver ahí cómo trabajamos. Pues bien, aquí si se da cuenta, no sé si ya les cargó. Yo no tengo mucho ancho de banda, no sé ustedes, pero vamos a ver las opciones que tenemos, al menos para descargarlo, y luego en un video pues yo les voy a explicar, porque los archivos juntos ya los dos pesan como más o menos 2 GB. Entonces lógicamente no los vamos a poder descargar, o si tal vez alguno de ustedes está conectado con el internet de Tigo, entonces lógico no va a poner a descargar, porque tal vez se activó una super recarga, pues no le ajusta para descargar toda esta cantidad de información. Entonces me avisan si ya llegaron hasta esta parte. Vamos a ir despacito. Me avisa si llegaron a esta parte, a la parte de esto aquí donde estoy viendo que me dice pruebe SQL Server on-premise o en el cloud. Ahora, ¿qué significa? Una pregunta que uno constantemente se hace es cómo funcionan los bancos. No sé si ustedes se habrán hecho esa pregunta. Porque yo cuestionaba todo en su momento, y cuando arrancaba en el mundo de la programación allá por el año 2007, pues el internet no había mucha conectividad. Uno tenía que ir a los cibercafé y tenía conexiones de 64 KB por segundo, 128, y en los mejores pues llegaba a tener 256 kilobytes por segundo. O sea, era poco. Además que no había muchísima información. En ese entonces la programación se suponía que era únicamente para genios, así que mucha gente creía eso y no se aventaba. Además,
tal vez no había la facilidad en ese entonces para poder estudiar ingeniería en sistemas por aquí y por allá, pues eso complicaba la cosa. Pues en ese entonces yo me preguntaba, o sea, cómo funcionan los bancos, cómo es posible que usted vaya a la ventanilla, a una ventanilla aquí de la principal en Santa Rosa de Copán y le hagamos un envío a Carlos hasta Santa Cruz. Entonces yo voy, le deposito y ya inmediatamente salgo y le digo, Carlos, ya te deposité. Entonces él inmediatamente va al banco o al cajero y ya esa información está disponible. Pues eso sucede porque ellos tienen redes privadas virtuales. Eso significa que tiene el servidor de base de datos, o sea, la base de datos está centralizada en una computadora con mecanismos y protocolos de seguridad. Lógicamente, imagínense lo que vale esa información, que permite que todo el sistema financiero, no nacional, sino mundial, se pueda conectar a este servidor. Entonces, para poder hacer eso, en el caso de acá en Honduras, contratan VPNs, que son redes privadas virtuales, que son canales dedicados. Entonces ellos, en el caso de la oficina principal de Santa Rosa de Copán, cuando alguien digita el número de cuenta, no lo busca en la base de datos. La base de datos no está en la computadora. La base de datos, imaginemos que está en San Pedro, está en Tegucigalpa o hasta podría estar aquí en Santa Rosa. Entonces, realiza la conexión, busca el número de cuenta, trae los datos y los muestra en pantalla. Entonces, ve que es un depósito, entonces ahí le sale la opción depósito. Luego especifica quién deposita, la cantidad que deposita, el número de identidad de la persona que deposita y paz, le da guardar. Al darle guardar, entonces esa información no se guarda en la máquina. Esa información se envía hasta la base de datos, hasta la computadora, donde está la base de datos centralizada y pues los datos se almacenan ahí. Es por eso que una vez que ese proceso se completa, en cualquier parte de Honduras va la persona, la dueña de la cuenta, entonces ya puede retirar el dinero, puede disponer de él. Entonces, para nosotros poder hacer eso, en el caso, un ejemplo, vaya, imaginemos que acá, para los que no son de acá de Santa Rosa, aquí hay una distribuidora que ya tiene presencia, yo creo que casi en todo el occidente, porque está en Ocotepeque, está en Copán, en varios sectores de Copán, y creo que también está en Gracias Lempira. Hablo de una distribuidora que se llama Distribuidor Occidental. Pues en ese caso, si ellos quisieran tener un sistema que centralice todos los datos, no sé si han tenido la oportunidad de ir a Jet Stereo, por ejemplo, y cuando usted va a buscar algo, bueno, yo hace como 4 o 5 meses fui a buscar un cargador de un PSP Go de mi hijo. Pues cuando ingreso, ellos me dicen que ando buscando, entonces ya se va a una computadora y escribe PSP Go, entonces charger o cargador, ¿va? Entonces me dice él, fíjese que acá no lo tengo, pero déjeme ver si hay en las otras agencias. Entonces ya comenzó a ver en San Pedro, comenzó a ver en Ceiba, entonces me dice aquí en San Pedro no hay, en Ceiba tampoco, pero hay en Tegucigalpa. Entonces, ¿cómo se da eso? O sea, eso significa que hay una base de datos principal, hay un servidor de base de datos donde está toda esa información y se conecta, la computadora que tiene el sistema se conecta a ese servidor, trae los datos y los organiza por sucursales. De esa forma, un usuario puede ver dónde se encuentra el producto. Lo mismo ocurre con Farmacia Simán, no sé si les ha pasado. Que a veces usted va, bueno, aquí hace poco también andábamos buscando una careta. Entonces vamos a Farmacia Simán, aquí en el centro. Entonces preguntamos por la careta y nos dice, no, aquí no hay, pero hay en la de la terminal. Entonces ya comenzó a ver y nos dijo hasta la cantidad de caretas que habían en Farmacia Simán, la terminal. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Esos datos puede que estén conectados a través de una VPN o estén en la nube. Y aquí esta opción que aparece, la que está al lado derecho, que dice SQL Server 2019 en Azure. Y ahí leamos la descripción. Dice que comienza a utilizar SQL Server en máquinas virtuales de Azure en cuestión de minutos con imágenes preconfiguradas en Linux y Windows. Aprovecha seguridad y capacidad de gestión incorporadas para automatizar tareas
como parches y copias de seguridad, y ahorra con Azure Hybrid al utilizar tus licencias on-premise existentes. Eso es para utilizar SQL Server que no esté en nuestra computadora, sino que esté en internet. Lógicamente, para que el sistema funcione tendríamos que disponer de conexión a internet para poderlo utilizar. Ahora nosotros vamos a trabajar con la que tiene aquí, yo creo que es como un azul marino más o menos, y dice SQL Server 2019 On-Premises. Y dice, crea aplicaciones inteligentes y esenciales utilizando una plataforma de datos híbrida y escalable para cargos de trabajo exigentes. Empieza con una prueba gratuita de 180 días de SQL Server 2019 en Windows, que era lo que les mencionaba. Nosotros podemos utilizar la versión de prueba, la versión Developer o la versión Express. Entonces vamos a ver un poco aquí más abajo. No sé si ya están viendo en pantalla. Y dice, o descarga gratis una edición especializada. ¿Qué significa? Que si yo le doy clic acá donde tengo ahora el puntero, voy a descargar SQL Server, la versión de prueba. Voy a tener 180 días para probarlo. Al final de los 180 días, yo ya no voy a poder acceder a mis bases de datos, salvo que compre esa licencia. Salvo. Entonces ahora me voy un poco hacia abajo y dice, o descarga gratis una versión especializada. Tenemos la versión Developer, que era la que les mencionaba, y dice SQL Server 2019 Developer es una edición gratuita con todas las características. Se puede utilizar como base de datos de desarrollo. ¿Qué significa? Mientras yo estoy desarrollando la aplicación, y también puede utilizarse en pruebas en un entorno que no sea de producción. Eso significa que si yo ya voy a poner mi aplicación en producción, entonces ahí yo ya no puedo utilizar la versión Developer. Ahora nos vamos a la derecha y tenemos la versión Express. La versión Express dice SQL Server 2019 Express es una edición gratuita de SQL Server. Es ideal para el desarrollo y la producción de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y pequeñas aplicaciones de servidor. Claro, cuando ellos están hablando de una aplicación pequeña, o sea, no están hablando de un pequeño sistema de facturación y control de inventarios de un mini mercado, o sea, hablan de algo más grande. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar la versión Express. ¿Por qué? Porque al momento de ponerla en producción, yo no voy a tener problemas con el licenciamiento, es decir, no voy a tener que pagar y mi aplicación puede funcionar siempre y cuando no llegue a los 10 GB esa base de datos. Es decir, cada vez que yo voy guardando información en esa base de datos, el tamaño va a ir creciendo. Va a comenzar en ¿qué? Tal vez en 50 kilobytes, por darles un número. Ahora, después de un mes de estar en producción, ya no va a pesar los 50 kilobytes. Recuerden que se está almacenando información, entonces probablemente pese 1 mega. Luego, después de 6 meses pesa, qué sé yo, imaginemos que pesa 15 megas. Después de 1 año puede pesar 30 megas y así va a ir pasando el tiempo. Ahora, cuando llegue a los 10 GB, ya esa base de datos, ya yo no voy a poder ingresarle más información. Pues nosotros vamos a descargar la versión Express. Le vamos a dar un clic acá en la versión Express, en la opción de descargar ahora. Y fíjense que se está descargando un instalador web. Lo mismo que sucedió cuando instalamos el Visual Studio 2019. Fíjense que yo soy nuevo andando con la versión 2019 porque yo trabajé durante mucho tiempo con la versión 2014 de SQL Server. Es decir, cuando salió la versión 2014, entonces yo la descargué y comencé a trabajar, a desarrollar algunas aplicaciones con ella y pues he trabajado bien. Ahora ya ahorita que actualicé la computadora y le instalé Windows 10, entonces pensé, bueno, ya es tiempo de instalar la versión 2019 para ir viendo qué mejoras tiene. Entonces en ese sentido, bueno, comencé a configurar mi sistema y quiero comentarles algo en ese sentido. Si más adelante, bueno, ya cuando ustedes vayan a trabajar, sean ingenieros, probablemente lleguen a una empresa donde la aplicación fue desarrollada en una versión antigua de Visual Studio, qué sé yo, puede ser con el lenguaje de programación C# o con el lenguaje de programación Visual Basic. Vaya, imaginemos que a nosotros nos contratara que la Flor de Copán, imaginemos.
Entonces, la Flor de Copán, imaginemos que ellos han desarrollado su sistema, el departamento de informática desarrolló su sistema y lo desarrolló con Visual Studio 2008 utilizando Visual Basic o C#. Entonces, nosotros vamos a salir más o menos de la universidad que en el 2022, 2023, por darles un número, desconozco en qué punto están. Entonces, ustedes van, hacen la práctica en Flor de Copán o se da la posibilidad de llegar a trabajar para ellos. Entonces, ustedes van y ya una vez que los contratan, entonces les dice, fíjese que tenemos esta aplicación y necesitamos que usted trabaje actualizándola y mejorándola. Le dicen a usted. Entonces le pregunta, usted pregunta en qué lenguaje de programación está desarrollado. Entonces le dicen en C#. ¿En qué versión de Visual Studio está trabajando? En la versión 2008. Probablemente usted piense, híjole, no voy a poder porque yo he trabajado con la versión 2019. No vamos a tener ningún problema con eso porque el lenguaje es escalable. Es decir, lógicamente me permite hacer muchas cosas hoy y de forma más eficiente, pero el lenguaje de programación era el mismo en el 2008 de alguna forma. Para darle un ejemplo, es como la versión de Office, un ejemplo. Salió la versión 2007, luego vino la versión 2010 y si usted la probó, no notó mayores cambios. Usted podía hacer lo mismo, sin trabajo adicional. Luego vino la versión 2013. Bueno, yo sigo usando la versión 2013. Entonces, era lo mismo. Y si ahora mismo tuviera que una persona, una versión 2017, por ejemplo, o una versión más reciente, rápidamente yo me puedo adaptar. ¿Por qué? Porque prácticamente viene siendo lo mismo, cambian detallitos. Entonces, si alguna vez les ocurre, entonces no vayan a sentir miedo por eso. O sea, el lenguaje de programación es el mismo y yo tengo unas aplicaciones desarrolladas, ya se los digo, desde Visual Studio 2012 y ahora las he probado y ya he terminado de configurar en la versión 2019 de Visual Studio y SQL Server 2019 y no me tomó trabajo adicional. Entonces bien, acá nosotros vamos a abrir nuestro instalador web. Entonces voy a dar un clic. Al darle un clic aquí me manda un mensaje, no sé si eso lo captura la videollamada, pero imagino que ustedes van a ver lo mismo. Y dice, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en tu dispositivo? Entonces acá usted le da SQL Server 2019, ahí dice SQL Server 2019, editor comprobado, y ahí le da dos opciones, sí y no. Usted dele en la opción que sí. Esperemos a que nos abra un menú donde nos va a pedir qué tipo de instalación queremos realizar. Esperemos un momento. Aquí está. Dice que tenemos acá la opción básica. Dice que selecciona el tipo de instalación básica para instalar la funcionalidad de motor de base de datos de SQL Server con la configuración predeterminada. Esa es la versión básica. Luego tenemos la opción personalizada. Dice que selecciona el tipo de instalación personalizada para ejecutar paso a paso el asistente de instalación de SQL Server. O sea, significa que en la medida que yo lo vaya instalando, voy a poder ir cambiando algunas cosas. Y elija los elementos que quiera instalar, es decir, yo puedo elegir qué instalar y qué no. Luego me dice que este tipo de instalación es detallado y lleva más tiempo que la instalación básica. ¿Por qué? Porque se va a descargar más elementos y me va a permitir poder realizar algunos cambios al momento de instalar. Cuando yo lo instalé, utilicé esta parte acá, la que dice descargue los archivos de instalación de SQL Server, descargarlos, y me dice instálelos más tarde en una máquina de su elección. Entonces yo opté por esta versión para tener el instalador, porque si tal vez alguna vez yo voy a instalarle a un cliente y ese cliente no tiene conexión a internet, o en el área rural a veces la conexión no es de banda ancha, entonces yo prefiero tener el instalador en mi computadora y al momento de instalarlo pues simplemente instalo sin necesidad de conectar a internet. Entonces acá yo le daría en esta opción, pero ya dije por qué. Porque quiero tener el instalador, porque un ejemplo, bueno,
Mi sistema de facturación y control de inventarios trabaja ahora con SQL Server 2019. Ahora imaginemos que me llama alguien de San Marcos o Cotepeque para que le vaya a instalar la aplicación, el sistema. Pues entonces yo voy y veo que no tiene conexión a internet. Entonces ahí yo me vería atado de pies y manos porque no tengo el instalador. Pero si yo ejecuto esta opción, se van a descargar todos los archivos. Y una vez que se descarguen, entonces yo lo voy a poder instalar sin problema. Así es que le vamos a dar clic en esta opción. Y aquí me dice, fíjese qué opciones me da. Me dice que primero que seleccione el idioma. En el caso a mí me aparece que seleccione el idioma porque tengo la versión Pro de SQL tengo la versión Pro de Windows, la versión profesional. Hay una versión de Windows que cuando nosotros compramos la computadora es una versión que se llama Single Language, o sea, un solo lenguaje. Entonces generalmente vienen en inglés y hay que instalar el idioma español, entonces por esa razón ahí no les da la opción para poder especificar el idioma. O también puede deberse, de hecho cuando yo lo instalé no me aparecía esta opción. ¿Por qué? Porque yo acá, no sé si alcanza a ver en la parte de abajo, yo solamente tenía inglés y eso lo tomó automáticamente el instalador. Entonces si usted quiere que le aparezca ahí en mayúscula, en inglés o español, puede agregar otro idioma acá y en el caso de que sea single language, lo tiene que descargar de internet. Entonces acá nosotros vamos a seleccionar la versión que dice Express Advanced, pero pesa más. Luego dice la primera, veamos las tres opciones. La primera opción dice Express Core, o sea, un núcleo básico o núcleo básico. Pesa solo 260 megas y me dice que me va a instalar solo el motor de SQL Server, solo el motor de base de datos. La versión Express me dice que es avanzada y tiene 803 megabytes. Fíjese que dice que me va a instalar el motor de SQL Server, me va a instalar servicios de búsqueda en texto completo y me va a instalar Reporting Services. El Reporting Services es un servicio, es una herramienta que me permite a mí, una vez que ya tengo la base de datos, poder generar reportes para podérselo mostrar al cliente, o si estoy a cargo de una base de datos y tal vez el gerente o algún departamento de la empresa me exige un reporte, entonces yo voy a base de datos y ahí armo mi reporte, lo exporto y se lo envío por correo o se lo mando en una memoria. Luego tenemos la tercera opción y la tercera opción dice LocalDB. Dice que es una versión ligera de Express Edition con todas las características de programación, pero se ejecuta en modo usuario. O sea, digamos que esa es una versión chiquitita de SQL Server. Entonces acá, si nos basamos en la descripción y el tamaño en megas, entonces nos conviene descargar la segunda. Entonces acá le da clic en la opción de descargar y le dice dónde se va a descargar. Entonces ahora fíjese que inició el proceso de descarga. Eso va a tomar tiempo. Entonces en el caso de que, insisto, si usted tiene una super recarga activada, entonces mejor espere el momento durante la semana para poder hacer la descarga, porque esto toma tiempo. Así es que yo voy a cancelar esto, solamente quería explicarle. Pues bien, una vez que nosotros acá hemos descargado esto, o sea, en el caso de las personas que lo pusieron a descargar, nosotros para poder trabajar con SQL Server necesito dos elementos. Le voy a explicar ahora mismo con un dibujito qué es lo que necesitamos. Fíjense bien. Aquí yo le voy a dibujar que una computadora para darle a entender que es un servidor, que sería el rack. Entonces acá yo le voy a dibujar que este es un servidor. Entonces tengo varios. Entonces tengo aquí ya algo bien montado. Y lo voy a pintar de un color. Entonces acá vamos a ponerle a este el color acá y a este también. Entonces acá déjeme que el otro le voy a ponerle el mismo color. Entonces acá le vamos a pintar. Este es un servidor. Ahora nosotros generalmente lo representamos así, pero también puede ser como un CPU normal, ¿va? Un PowerEdge de Dell que tenga tal vez algunos 16 de RAM.
tal vez 1 tera de disco. Para empresas pequeñas me funciona bien sin problema. Pues bien, yo quiero tener mi base de datos en este servidor. Y tampoco tiene que ser un servidor, puede ser una computadora como la suya o como la mía. Yo tengo la mía. Pues entonces aquí yo solamente le estoy representando. Para yo poder tener acá SQL Server, para poder tener Microsoft SQL Server, MS SQL Server, para poder tener esto, yo necesito instalar en esta computadora 2 elementos. Entonces necesito instalar en esta computadora el motor de base de datos. Aquí le voy a poner con este rayito para que usted entienda qué es lo que debe tener. Debe de tener el motor de base de datos, que es lo que nosotros estamos descargando. Motor de bases de datos. Este es el que va a interpretar o va a tomar todas las peticiones que realicen todas las estaciones o terminales, y este las va a procesar y les va a dar una respuesta. Ese es el motor de base de datos. Además del motor de base de datos, solamente con el motor de base de datos yo no puedo administrar la base de datos, salvo que entre a través de consola, PowerShell, y por ahí le doy. Entonces, en esta parte, un ejemplo, si les muestro así de forma rápida a qué me refiero, sería esto. Denme un segundo aquí. Yo voy a iniciar acá una terminal de MySQL, acá, porque ahorita es lo que tengo instalado. Entonces, en esta parte yo puedo escribir, mire, MySQL-U, le vamos a poner root y luego "-p". Entonces a mí me gusta administrar la base de datos de esta forma. Entonces le doy enter y ya estoy dentro de MySQL. Entonces si ahora le doy show databases, por ejemplo, databases, punto y coma, y le doy enter, entonces aquí me genera ya la lista de bases de datos. Si quisiera crear una base de datos, escribo create database y le voy a poner aquí que probando ando. Le doy punto y coma y le doy enter. Entonces ya tengo una base de datos. Ahora si le vuelvo a dar show databases, punto y coma, entonces ya me aparece la base de datos probando ando. Ahora si le doy use probando ando, le doy punto y coma, le doy enter, ya estoy, y ahora puedo crear una tabla. Create table users, un ejemplo. Entonces aquí voy a especificar los campos que va a tener la tabla, así pequeñita. Le voy a dar enter. Va a tener un username, va a ser tal vez un varchar de 15 o de 20, por ejemplo, y quiero que sea primary key. Ya vamos a hablar de todo esto, coma. Luego le vamos a poner una clave, entonces le vamos a poner clave. También va a ser un varchar de 20, imaginemos. Le puedo poner not null para que no permita valores nulos. Le puedo poner el nombre o real name, le vamos a poner aquí, sería el nombre real del usuario, real name. Y le voy a poner un varchar de 100. Entonces fíjese que hasta aquí le voy a poner, darle enter, voy a cerrar acá. Y ahora pues yo ya tengo el script para poder crear esa tabla dentro de mi base de datos, probando ando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo que quiero crear la tabla usuarios. Tiene 3 campos: username, varchar de 20, es primary key, ya vamos a hablar de eso. Tiene un campo clave que tiene un varchar 20, not null. Tiene real name, que sería el nombre real, y luego cerré este paréntesis porque lo abrí acá, ¿cierto? Ahora le pongo punto y coma y le damos enter. Y fíjese que dice query OK. Entonces ahora si yo le digo show tables a la base de datos, le doy enter, aquí ya me aparece la tabla users. Ahora si yo le digo describe users, por ejemplo, punto y coma, entonces aquí ya me aparece la estructura. Esa sería la forma para poder administrar nuestra base de datos si yo solamente dejara instalado el motor de base de datos. Pero este es un trabajo que a mí en lo particular, que les digo, lo aprendí porque me llamó la atención. Es decir, sentí que en su momento poder hacerlo de esa forma era como tal vez desarrollar un superpoder para mí en ese entonces. Pero en la actualidad eso no es del todo necesario, porque ahora podemos utilizar herramientas que me permiten poder hacer todo eso en un entorno gráfico. Y es acá donde aparece la herramienta de administración, y eso se llama Management Studio. Déjenme ver acá, no recuerdo.
no recuerdo el nombre, se llama Microsoft SQL Server Management Studio, así se llama, Microsoft SQL Server Management Studio. ¿Y para qué es esta herramienta? Para poder administrar la base de datos sin necesidad de estar peleando con los comandos o con la consola. Entonces ahora, si yo voy a abrir esa herramienta, esa tenemos que descargarla e instalarla, aún no lo hacemos. Entonces aquí le voy a poner Management Studio para que veamos un poco. Déjeme que aquí esto no me está. Management Studio, lo voy a abrir. Y esta es el otro componente que tenemos que instalar. Después de descargar el motor de base de datos, que es lo que pusimos a descargar, y después de haberlo instalado, tengo que descargar el Management Studio en ese orden. Primero el motor de base de datos y luego la herramienta de administración. Entonces aquí dice Microsoft SQL Server Management. Management es un término en inglés que hace referencia a administración. Y yo puedo administrar mi base de datos en un entorno gráfico. Entonces, de esa forma, en la actualidad, pues ya las personas no están obligadas a aprender a hacerlo a través de consola. Yo les estoy hablando que aprendí esto allá como por el 2008, 2009, más o menos. Donde las herramientas que estaban por ese entonces, pues no eran tan avanzadas como las de hoy. Y se administraban las bases de datos desde la consola, así como se los acabo de explicar. Pues bien, para nosotros poder descargar esta herramienta, fíjense que aquí ya abrió, miren, y desde aquí yo puedo hacer la configuración. En el caso de no instalar esa herramienta, la configuración tiene que hacerse todo a través de consola, a través de comandos. Entonces acá yo voy a cerrar esta consola y aquí yo ya tengo montado SQL Server, ya creé un usuario, eso lo vamos a aprender esta semana, ya tengo una contraseña y le doy Connect, por ejemplo. Entonces acá, si usted se da cuenta, me va a cargar un panel aquí donde tengo las bases de datos, tengo para poder trabajar los mecanismos de seguridad, tengo para ver replicación y administración y todo lo necesario. De modo que si yo quiero una base de datos no tengo que escribir una instrucción, solo le doy clic derecho y le doy New Database o nueva base de datos en español. Entonces acá le doy el nombre a la base de datos y una vez que creo la base de datos, puedo crear tablas, puedo crear vistas, puedo crear procedimientos, puedo crear disparadores, etc. Entonces acá solo le doy el nombre de la base de datos y le doy clic en OK. Entonces acá solamente para que veamos qué es lo que tenemos que instalar en nuestra computadora para poder trabajar con SQL Server. Entonces acá ahora yo voy a explicarles cómo descargar este elemento. Entonces acá en nuestro navegador, después de haber descargado la versión de el motor de base de datos, perdón, después de haberlo instalado, entonces acá yo voy a poner Microsoft Management Studio. Aquí está para instalar la consola, lo que les mencionaba. Pero nosotros vamos a manejarlo de forma más práctica y menos complicada. Entonces aquí aparece una opción, la primera, que dice Download SQL Server Management Studio, y aquí aparece las iniciales SQL Server Management Studio. Eso es lo que dice estas iniciales, SQL Server Management Studio. Entonces le damos un clic ahí para descargarlo y luego nos vamos hacia abajo y aquí aparece, aquí mire, dice Download SQL Server Management Studio y aquí dice descargar SQL Server Management Studio, aparece aquí las siglas y acá para descargarlo solamente doy un clic. No recuerdo si pesa 500 megas más, no, aquí está, 535. Voy a cancelar la descarga, eso usted lo hace. Pero quiero que tenga presente esto, espérese el videito que yo lo voy a compartir esta semana, donde le voy a explicar nuevamente cómo descargarlo, cómo instalarlo y cómo realizar la configuración. ¿Quiénes de ustedes pusieron a descargar la versión de SQL Server ahí? Pues bien, ya se descargó, es en serio. Juégale, tiene... ¿Cuántos megas tiene, Ethan? Tendrá algunos 25, no más con que tiene 25 porque sería una grosería. Juégale, ¿con quién los paga? ¿A quién los paga?
Ah, hace tiempo Cable Color no ofrecía tanto. Yo solo tengo 8 megas. Pues bien. Ah, qué excelente, qué excelente. Pues bien. Carlos también me dice que ya lo descargó. Entonces ahora pónganse a descargar el SQL Server Management Studio. Pónganse a descargarlo. Descárguense el Management Studio y le vamos a dar viento. Muy bien. En un videíto yo les voy a explicar cómo descargarlo, o también les puedo ir. Si usted lo quiere hacer al terminar la clase, como no todo lo podemos descargar, al terminar la clase, si usted ya lo descargó, entonces usted inicia el proceso de instalación y me comienza a enviar fotos y yo le voy a decir qué hacer. El proceso de instalación es sumamente básico, como instalar cualquier programita. Pues bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los conceptos de bases de datos. Vamos a hablar un poco sobre la base de datos. Pues bien, entonces acá vamos a iniciarlos. Antes de ir a base de datos, vamos a hablar de sistema gestores de base de datos. Sistema gestor de base de datos. Sistema gestor de base de datos. No sé si habrán escuchado el término antes, pero un sistema gestor de base de datos pues es un programa informático que nos provee de las herramientas necesarias para poder trabajar con la administración de bases de datos. Si hablamos nosotros de ejemplos de sistemas gestores de bases de datos, pues mencionaríamos, por ejemplo, que Access, que se instala en nuestra computadora cuando instalamos Microsoft Office. Tendríamos acá que también, denme acá un segundo, voy a hacer esto un poquito más grande. Tendríamos que ahorita estamos viendo Microsoft SQL Server. Luego pues podríamos poner MySQL. Luego podríamos poner aquí que Postgres SQL. Postgres SQL. Déjenme ver si escribí bien Postgres. No sé si está bien escrito. Postgres. Es Postgres SQL sin una... déjenme ver acá. Dice que no lleva la T. Es Postgres SQL. Postgres SQL. Entonces es una sola, es así. Y llevo una T aquí. Postgres SQL. Entonces bien, aquí podríamos mencionar Oracle, MariaDB, entre otros. Hay muchísimos gestores de bases de datos. Ahora, yo les estoy aquí anotando en mi criterio cuáles creo que son los que más se usan. Pues diría que iríamos más o menos por acá. Access no es porque se use más, lo voy a pasar al final porque ya para crear una aplicación con todo lo que hoy debe tener un sistema, pues Access se queda un poco corto. Ahora bien, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y Access. Usted probablemente en este momento dice, ¿por qué todos tienen SQL? Pues bueno, eso significa que SQL es un lenguaje. Entonces acá yo digo que SQL, voy a escribirlo, SQL es sistema, en inglés sería Query Language Structured. Entonces Structured Query Language, así. Que si lo traducimos al español, esto traduce a lenguaje estructurado de consulta. Aquí, lenguaje estructurado de consulta. ¿Eso qué significa? Que en este caso nosotros, todos estos sistemas gestores de bases de datos entienden SQL, lo interpretan. No quiere decir que porque no tenga acá SQL, Oracle, solo porque no se llame Oracle SQL, no significa que nosotros no podemos o no interprete esta base de datos de SQL. Claro que interpreta. Lo mismo Access. Entonces, ¿qué es SQL? Es un estándar. Es un lenguaje orientado a la gestión de bases de datos, y una vez que nosotros entendemos cómo funciona el SQL, no tenemos complicaciones para poder aplicarlo a cualquier sistema gestor de base de datos. Entonces, eso es SQL, Structured Query Language. Aquí utilizamos mucho el término query.
¿Qué es un query o una consulta? Una consulta es una instrucción que nosotros enviamos a la base de datos para que ésta la ejecute. Puede ser un insert, puede ser un update, puede ser un delete, puede ser un select. Entonces nosotros se lo enviamos. Entonces a eso se le llama query, una consulta. Una consulta de inserción decimos cuando queremos guardar un registro. Una consulta de eliminación cuando queremos eliminar un registro. Una consulta de actualización cuando queremos actualizar un registro. Y una consulta de, ya les mencioné, inserción, selección, actualización y eliminación. Son las 4 operaciones básicas que debe desarrollar un sistema. Ya de ahí validaciones y todo eso lo podemos hacer también dentro de la base de datos, pero también podemos hacerlo del lado de nuestra aplicación. Entonces acá nosotros estamos hablando de qué es un sistema gestor de base de datos y decíamos que es un programa informático que nos provee de las herramientas necesarias para poder gestionar bases de datos. Es decir, que nos permita poder crear, poder modificar, poder eliminar objetos de una base de datos. Busquémoslo en Google a ver qué nos dice. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? A ver qué nos da. Entonces aquí dice que un sistema gestor de bases de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de información en una base de datos. Dice que los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o mediante aplicaciones en efecto. Ahora dice, estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se daña, se corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en varias formas. La mayoría incluyen generador de informes y también pueden incluir un módulo gráfico que permita presentar la información con gráficos y tablas. Eso es Microsoft Services. Ahora bien, eso es un sistema de gestión de bases de datos. Ejemplos: Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y Access. Insisto, todas estas interpretan SQL. Ahora veamos qué es SQL. ¿Qué es SQL? Veamos a ver qué nos dice. No SQL Server. Es decir, ahorita yo estoy hablando del lenguaje SQL. O sea, no estoy hablando, ya cuando hablo de SQL Server, estoy hablando de un gestor de base de datos. Pero si hablo solo de SQL, estoy refiriéndome a un lenguaje de programación. Entonces dice que SQL es, por sus siglas, Structured Query Language, o en español, lenguaje de consulta estructurada o lenguaje estructurado de consulta. Es un lenguaje de dominio específico, utilizado en programación. Es diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. ¿Qué significa? Que hay bases de datos que son no relacionales y que no interpretan SQL. Tienen otros mecanismos para poder acceder a la información. Ejemplo que Firebase, por ejemplo, Firebase. Entonces estas nos permiten poder almacenar información, pero no va en tablas y columnas, que es a lo que generalmente las personas están acostumbradas. Ahora bien, una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como realizar cambios en ella. ¿Qué significa? Que nos permite poder insertar, poder consultar, poder modificar y poder eliminar. Y de ahí en adelante, pues cuando hablo de inserción puedo hacer miles de cosas. Cuando hablo de selección, igual miles de cosas. Y pues por ahí me voy yendo. Eso es SQL. En esta parte quiero dejar claro eso. Cuando yo hablo de MySQL, estoy hablando de un gestor de base de datos. Igual que cuando hablo de Microsoft SQL Server, cuando hablo de MariaDB, cuando hablo de PostgreSQL, de Oracle o de Access, estoy hablando de sistemas gestores de bases de datos. Todos estos interpretan SQL. ¿Y qué es SQL? Decía ahí que, o lo mencionábamos al inicio, es un lenguaje de consulta estructurada que nos permite poder gestionar la información que hay en una base de datos a través de sus comandos
DML y también nos permite la creación de objetos a través de sus comandos DDL. Eso es SQL. Ahora bien, nosotros acá en esta parte vemos diferentes sistemas gestores de base de datos. Y usted me dice, ¿cuándo elegir cuál? Microsoft SQL Server, generalmente las personas piensan que no se puede utilizar Microsoft SQL Server o que no es una buena idea utilizar Microsoft SQL Server por el tema del licenciamiento, que la aplicación de alguna forma sale más cara, porque si yo desarrollo una aplicación utilizando SQL Server, pues tengo la dificultad de que en algún momento, eventualmente, voy a tener que pagar la licencia, sobre todo si la empresa es grande, o sea, porque voy a estar metiendo mucha información y por muchísimos temas, si la empresa puede, pues va a tener que pagar licenciamiento y esto incrementa el costo de la aplicación. MySQL durante mucho tiempo fue la base de datos que predilecta, digamos, y no es que hoy no lo sea, solamente que hoy MySQL está orientada más al desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web sobre todo. Entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Te puedo desarrollar aplicaciones de escritorio? Claro que sí se puede desarrollar aplicaciones de escritorio utilizando MySQL Server como sistema gestor de base de datos. Pero ocurrió algo. Antes, MySQL, si lo buscamos en Google, dice que es un sistema gestor de base de datos de código abierto. ¿Qué significa? Que es gratuito y además de ser gratuito, tengo acceso al código que utilizaron para poderlo desarrollar. Pues durante mucho tiempo MySQL, bueno, en la actualidad aún se utiliza para aplicaciones grandísimas. Google en algún momento utilizó MySQL. Cuando hablamos ya de SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, estamos hablando de aplicaciones que van a manejar miles de millones de registros. Es decir, no estoy hablando de una aplicación que va a manejar 1 millón de registros o 3 millones. No, estoy hablándoles para crear un sistema que maneje miles de millones de registros o que en efecto pueda soportar muchísimas peticiones simultáneamente y lógicamente la aplicación responda de forma eficiente. Pues en el caso de MySQL, lo que les mencionaba era gratuito. Usted dice era. Les voy a contar qué pasó. Pues ustedes se imaginen que en ese entonces Microsoft SQL Server venía ensayando, es decir, Microsoft pensó, bueno, si ya tenemos un programa para Office, ya tenemos un sistema operativo para servidores, ya tenemos un sistema operativo para computadoras de uso doméstico, tenemos que desarrollar un sistema gestor de base de datos. Pues por ese entonces, estoy hablándoles ahí por el 2000, iba comenzando prácticamente Microsoft en el tema de las bases de datos. MySQL ya por el 2005 tenía muchísima comunidad y que utilizaba el sistema gestor de base de datos. Pues imaginen ustedes que en ese entonces también estaba Oracle. Oracle lo fundó Larry Ellis. Me gustaría que tal vez en algún momento ustedes busquen información acerca de este tipo para que se inspiren. O sea, yo por ejemplo sigo creyendo que en algún momento pues mis aplicaciones las va a utilizar muchísima gente. Entonces en la actualidad pues que lo he vendido pocas veces, pero tengo el deseo y el sueño de que en algún momento voy a tener que 1000, 5000 clientes. Ahora en la actualidad apenas voy acercándome a 100. Pues entonces ocurre que por ese entonces estaba Oracle. Oracle siempre ha sido de paga. ¿Y quiénes pagan Oracle? Pues las empresas grandes, los que tienen la plata para poder pagar, porque obviamente es carísimo. Pero ustedes imaginen lo siguiente. Le voy a dar un ejemplo que tiene relación, pero quizás, bueno, con ustedes imagino que no tengo que ser tan específico, pero aún así lo voy a hacer. Oracle es de paga. Una base de datos potentísima, segura, increíble. Oracle, pero es de paga. MySQL tiene todo lo que Oracle da, pero lo da de forma gratuita. Le voy a poner el ejemplo que le decía. Vaya, imagínese usted que ponemos, imaginemos que vamos a vender algo. Vaya,
Le voy a poner el ejemplo de que vamos a poner una pupusería. Entonces nosotros que ubicamos el local, tenemos las instalaciones y todo bien. Entonces, ahí nosotros cobramos por la venta de las, ¿cómo se llama? De las pupusas, y son exquisitas. Pero ocurre que en la esquina, o sea, qué sé yo, no vayamos a la esquina, a la par, imagínese usted que hay otra pupusería que vende pupusas igual de ricas, las instalaciones bonitas siempre, y las dan gratis. Le voy a poner ese ejemplo. Entonces imagine usted qué pensaría, o yo si fuera el dueño del negocio donde cobro por las pupusas, imagínese usted cómo me sentiría. Pues lo mismo le pasó a Oracle, ¿va? ¿Por qué? Porque ofrecí una gran base de datos, MySQL también, solo que Oracle cobraba porque la gente lo usara y MySQL la daba gratuito. Pues comienza a pensar la gente de Oracle, se me ocurre a mí, he leído también la historia y no lo dice de esa forma, pero se me ocurre a mí que el directorio de Oracle pensó, tenemos que sacar a MySQL del mercado, o sea, no puede seguir porque nos está quitando muchos clientes. Entonces resulta que viene la gente de Oracle y dice, ya sé qué vamos a hacer, vamos a comprar a MySQL. Entonces viene la gente de Oracle y va a la pupusería de la par, y le dice, póngale precio a la estufa, póngale precio a la cámara, póngale precio al mobiliario y equipo, y yo le voy a pagar, le voy a comprar su negocio. Pues viene el dueño de la pupusería de la par, entonces dice, bueno, está bien, negociemos. Entonces le pone un precio y Oracle paga ese dinero. Y MySQL pasa a ser propiedad de Oracle. O sea, ya no iba a ser gratuito. Eso era lo que la comunidad creía. Pues entonces, imaginen ustedes cómo reaccionó toda la gente que venía a comer gratis a la pupusería de la par, y ahora se enteran con que tiene el rótulo de Oracle. Entonces la primera impresión fue, híjole, o sea, aquí ya nos tocó aguantar hambre, para darles una expresión simplemente. Pues entonces viene esta comunidad y comienza a manifestarse en sitios en internet y a publicar que no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado el equipo de MySQL. Pues ocurre que lógicamente todas esas peticiones llegaron a MySQL Labs y dice la gente de MySQL Labs, los desarrolladores de MySQL, no se preocupen, o sea, nosotros vendimos las instalaciones y vendimos la marca, pero la fórmula nosotros la tenemos, o sea, ya está hecha, solamente es que le cambiemos el nombre. Entonces ocurre que a dos casas, o sea, después de MySQL solo se mueve un poquito y vuelve a poner la pupusería y solamente le cambió el nombre, se llama ahora MariaDB. Entonces la gente de MySQL prácticamente quedó gastada, porque pagaron por comprar MySQL creyendo que lo sacarían del mercado, pero la gente de MySQL fue lista, cobró el dinero, la comunidad lógicamente se resintió, pero luego le solucionó a la comunidad volviendo a darle una base de datos igual de potente que MySQL, igual de potente que Oracle, gratuita y de código abierto. Eso es MariaDB. Ahora, usted me dice, ¿qué pasó con MySQL? Pues bueno, si yo lo llevo a MySQL, esta semana vamos a leer mucho de eso. Si yo me voy a mysql.com, un ejemplo, ese es el sitio oficial de MySQL, vamos a ver qué ocurre. Aquí en esta parte dice downloads. MySQL sigue existiendo, solo que no es gratuito. Ahora se llama MySQL Enterprise Edition. Esto que vemos acá. ¿Qué significa? Que para poderlo usar tengo que pagarle a Oracle. Eso es lo que significa. Pero todavía hay una versión llamada Community de MySQL que me permite poder utilizar MySQL, pero se dice, o sea, los expertos, los que han visto el código y saben cómo está desarrollado, entonces dicen que ya no la hacen tan buena. ¿Por qué? Porque lógicamente a Oracle le conviene que le compren los productos que son de paga.
Pero la versión community la podemos utilizar para proyectos que relativamente pequeños. Qué sé yo, o sea, hablando de pequeños, una aplicación que maneje 200 millones de registros. Entonces vuelvo acá y me voy hacia abajo. Y aquí aparece una opción que dice MySQL Community Server. O sea, esta es lo que antes era MySQL. Es decir, antes era de la comunidad. Ahora hay una versión Enterprise, que es de paga. Y tenemos la versión Community, que es la versión que puede utilizar usted, que puedo utilizar yo, sin tener que pagar. Pero se dice que ya no es tan buena. Pero ahí la seguimos utilizando. Al menos para conocerla, enseñarla. Y pues hasta la fecha 2 aplicaciones he desarrollado de escritorio utilizando MySQL y van bien. ¿Por qué? Porque no llegan ni a 200.000 registros. Y podría, calculo yo, manejar 100 millones de registros. Así que no me preocupa. Pero si yo tal vez iniciara una idea y tal vez voy a recibir muchísimos datos, entonces en ese caso optaría mejor por MariaDB, que es la base de datos que vino a sustituir a MySQL. Ahora bien, luego tenemos PostgreSQL, que también es un proyecto que inició como un proyecto de clase y ha ido creciendo y en la actualidad tiene muchísimo que dar. Y Oracle, pues ya les he hablado, es de paga, es la niña bonita de las bases de datos. Y Access, pues para aplicaciones pequeñas, qué sé yo, de manejar 2 millones de registros, 3 millones de registros, solamente que es un tanto limitada porque no nos da herramientas para poder generar informes y poder hacer muchas cosas. Dentro de bases de datos, si usted alguna vez ha trabajado con este sistema, gestor de base de datos, dentro de Access sí se pueden hacer informes, se pueden hacer consultas, se pueden hacer vistas. Pero si yo quiero desde C# o Visual Basic o cualquier otro lenguaje de programación conectar con esta base de datos, ya me la veo más difícil. Porque Access fue desarrollada para trabajar directamente de ella, no para conectar con un sistema gestor, con un lenguaje de programación. Pero aún así, como les digo, vamos a aprender en su momento qué tendríamos que hacer para conectar una aplicación hecha en C# o Visual Basic con Access sin tener problema. Ahora bien, después de esto, entonces vamos a hablar de los conceptos básicos relacionados con las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues lo que yo siempre he pensado es que nosotros tratemos de formular nuestros propios conceptos. Es decir, si yo me voy a leer a Wikipedia y veo que es una base de datos, me va a dar algo literal y si me pongo a repetirlo lo puedo memorizar, pero después de un tiempo lo voy a olvidar. Así es que mejor analizo y pienso, ¿qué es una base de datos? Pues una base de datos es un conjunto de datos que están organizados y relacionados sistemáticamente. Cuando hablo de que es un conjunto de datos, estoy hablando de un archivo en formato digital. Y ese formato va en función del sistema gestor que esté utilizando. Entonces, en esta parte nosotros, eso es lo que debemos de conocer o de manejar, que es una base de datos. Es un conjunto de datos que están organizados y relacionados sistemáticamente a los que se puede acceder desde una aplicación. Recuerde que nosotros estamos en programación, entonces es desarrollar una aplicación que se pueda conectar a esa base de datos. Ahora, veamos qué es lo que dice Wikipedia. Entonces, ¿qué es una base de datos? Base de datos. Entonces, en esta parte, base de datos, le voy a dar Enter. Y aquí en esta parte dice que es un programa capaz de almacenar... este es un diccionario. Voy a leer este mejor. Dice que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Es decir, no voy a poner un ejemplo. Si estoy creando una base de datos para un autolote, por darles un ejemplo, no voy a poner los datos de doctores porque nada tienen que ver. No voy a poner los datos de pacientes. En el caso de que fuera un sistema clínico, no voy a poner los datos de un automóvil porque no tiene nada que ver. O sea, a eso se refiere con contexto. Dice que están almacenados sistemáticamente para poder ser utilizados posteriormente. Eso es una base de datos. Un conjunto de datos que están organizados y relacionados sistemáticamente a los que se puede acceder desde cualquier aplicación. Lo voy a anotar.
es un conjunto de datos organizados y relacionados sistemáticamente a los que se puede acceder mediante nuestra aplicación. Aquí le vamos a dar nuestra aplicación porque eso es lo que vamos a hacer, una aplicación que se conecte con nuestra base de datos. Ahora, en bases de datos aparecen algunos conceptos, como la base de datos, digamos que es un contexto, o sea, es todo. Ahora, dentro de ese contexto, dentro de toda esa estructura, entonces hay elementos. Elementos como tablas, por ejemplo, elementos como vistas, elementos como procedimientos almacenados, elementos como disparadores. Todo eso forma parte de nuestra base de datos. Entonces nosotros, en el modelo relacional, la información se almacena en tablas. Entonces acá un ejemplo, si yo me voy hasta esta parte, entonces acá voy a poner que es una tabla en base de datos. Lógicamente es de lo que estoy hablando, de bases de datos. ¿Qué es una tabla? Permítame un segundo. Entonces bien, ¿qué es una tabla? Para poder entenderlo, primero voy a mostrarle qué es una tabla. Voy a abrir aquí, voy a abrir SQL Server para poder entender qué es una tabla. Y una tabla pues no es más que un archivo con forma o en formato de filas y columnas que me permite poder almacenar la información. Eso nosotros estamos acostumbrados porque ya lo hemos visto en Excel. Imagino que alguna vez han trabajado ustedes con Excel y pues cuando hablamos de una tabla, los datos se almacenan precisamente en esa forma. En filas, van en sentido horizontal, y columnas. A las columnas le llamamos campos en la administración de bases de datos. Y a las filas le llamamos registros o igual filas. Cada vez que una columna intercepta una fila o viceversa, se forman lo que en Excel nosotros le llamamos celdas. En programación, específicamente en la administración de bases de datos, se le llama tuplas, pero igual es válido el nombre de celdas. Aquí, por ejemplo, yo tengo algunas bases de datos. Un ejemplo, me voy a esta. No sé si tengo registros. Cuando le importé, no recuerdo si fue solo el query o la base de datos. Así que lo voy a dar aquí, New Query. Un ejemplo. Entonces, en esta parte, si yo le doy ahora mismo, esperemos acá, voy a escribir una consulta. Le di clic derecho y le di New Query. Aquí déjeme que le suba el tamaño. Consígueme el mouse, por favor, hijo del rojo. Entonces déjenme ver aquí si hacerles algo para que lo puedan visualizar mejor. Porque está muy pequeño, entonces voy a cambiarle. Para mostrarles que es una tabla. Entonces aquí le voy a cambiar a tamaño 16. Entonces le voy a poner select, asterisco. Esto es una consulta from productos. Entonces acá le voy a seleccionar esta consulta y le voy a dar execute. Entonces no hay registros acá, me voy a ir a esta de acá. Entonces le voy a volver a dar aquí. Aquí no necesito escribir esto, sino que le voy a decir use cafetería. Ahora voy a ejecutar esto para que veamos a qué me refiero cuando decimos tabla. Esto de acá que estamos viendo es una tabla, esto que está acá. Fíjense que tiene columnas, por ejemplo, código del producto. Tenemos una descripción, tenemos una categoría, especificamos si es grabado, especificamos si manejamos inventario o no, especificamos la presentación que contiene, especificamos el precio y las existencias. Esto es lo que nosotros conocemos como tabla. Esa es una tabla de bases de datos. O sea, ubiquémonos en el contexto. ¿Qué es una tabla en bases de datos? Pues no es más, como les menciono, que un archivo en forma de o con formato de filas y columnas que nos permite poder almacenar información perteneciente a una entidad. Cuando hablo de una entidad, de hecho más adelante vamos a hablar del modelo entidad-relación, me estoy refiriendo a algo en específico. Por ejemplo, si yo voy a crear una tabla llamada clientes, ¿qué datos voy a almacenar?
Esa es la entidad clientes. Ahora voy a almacenar el código del cliente, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, su fotografía. Esa es la entidad. Ahora, podría también hablarles que en el caso de nuestro sistema vamos a tener una tabla llamada pacientes. ¿Qué datos vamos a tener del paciente? El código, que sería el número de identidad, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono, el celular, el correo electrónico, una fotografía si necesitamos. Es la entidad paciente. Ahora, vamos a necesitar otra también que es preclínica. Cuando él venga a atención, va a llegar a un momento donde van a ingresar el número de identidad, lo van a buscar y ahí vamos a poder ingresar datos como su peso, su presión y todo lo demás. Entonces aún tenemos que analizar esa base de datos. Entonces en esta parte, ¿qué es una tabla en bases de datos? Eso yo ya les di mi concepto empírico mío. Dice que tabla en las bases de datos se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos en un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de tablas como Excel que les mencionaba. Las tablas se componen en dos estructuras: campos, que son las columnas, y por el otro lado tenemos registro o filas, que es donde se almacena la información. En este caso, por ejemplo, yo digo esta fila, un ejemplo. Entonces aquí tengo ya una fila seleccionada. ¿Bien? Puedo seleccionar otra, puedo seleccionar otra, puedo seleccionar otra, y pues por ahí me voy. Eso es lo que conocemos como tabla. Ahora, ¿qué es un campo? Si decimos que una tabla es un archivo en forma o con formato de filas y columnas que nos permite poder almacenar información perteneciente a una entidad, ¿qué será un campo? Pues un campo, como su nombre lo dice, es como el nombre de una columna. Y aquí hablamos de un dato, de un concepto que no sé si lo habrán escuchado, que hablan de datos atómicos. ¿Y qué es un dato atómico? Un dato atómico es algo que ya no se puede descomponer. Le voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de una persona hay un conjunto de datos, ¿cierto? Como su nombre, su teléfono, permítame, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, puede ser tal vez su peso, su estatura, el nombre de su papá, el nombre de su mamá. Todo eso es cuando yo me refiero a una persona. Ahora, cada dato de eso, o sea, ya el dato que no se puede dividir, como por ejemplo el teléfono, ese es un dato atómico. O sea, entonces ahí lo almacenamos en un campo. El nombre, ese lo podemos dividir en campos atómicos. Entonces, como por ejemplo, el ID, un ejemplo, ese ya no se puede dividir. En el caso del nombre podemos dividir un campo para primer nombre o solo nombres, otro para apellidos, o podría también dividirlo, primer apellido, segundo apellido. Esos son datos atómicos, ya lo que no se puede dividir. En el caso de la dirección, yo la puedo dividir, por ejemplo, el país, el departamento, el municipio, la aldea, el barrio, la calle, la avenida, la referencia. Entonces fíjense qué montón de datos van surgiendo ahí. Entonces a cada dato de esos, o sea, a ese dato atómico se le conoce con el nombre de campo. Veamos qué es lo que dice Wikipedia acerca de esto. ¿Qué es un campo? De una tabla. Vamos a darle. Y dice que acá aparece que es un campo en una tabla. Y dice que un campo corresponde al nombre de la columna. Debe ser único, eso significa que no pueden haber dos, y además debe tener un tipo de dato asociado. Ya vamos a hablar de los tipos de datos. Y aquí dice que un registro corresponde a una unión de campos. O sea, ya cuando hablamos de un registro ya me estoy refiriendo a unir esos datos. Ahora, vamos a hablar de un concepto que se utiliza mucho en el diseño de la base de datos, y es el término primary key o llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Fíjense que hace poco, voy a aprovechar para contarles esto, hace poco apareció acá, para los que no son de Santa Rosa, aquí en Santa Rosa ocurrió que
capturaron a un tipo llamado Juan Carlos Alvarado. Pues la policía lo captura, lo presenta ante las cámaras como que es sospechoso de asesinato. Pues como uno no lo conocía, pues uno vio la noticia y listo, no pasó más. Pero al siguiente día aparece el mismo tipo con su abogado y aclaran que él no es Juan Carlos Alvarado el que cometió el delito de asesinato. La persona que cometió el delito o tentativa de asesinato, se llama justamente igual, Juan Carlos Alvarado. Me parece que no tenía segundo apellido uno de los dos, pero en ese caso fíjense que se pueden dar ese tipo de confusiones en nuestra vida. En el caso de las bases de datos, imaginen ustedes, por ejemplo, Juan Carlos es un nombre bastante común. Y deben haber en Honduras muchísimos Juan Carlos. Pero a nosotros nos identifica un dato que es inequívoco y no hay duplicados. Es decir, no hay, es único, pues con eso les digo todo, es único. Y ese dato es nuestro número de identidad. Eso es lo que nos representa. Entonces, en las tablas nosotros siempre vamos a tener que ponerle una llave primaria. ¿Para qué? Para poder identificar a cada registro. A través de la llave primaria es que se llevan a cabo las relaciones, que también esta semana vamos a hablar un poco de ella. Decíamos al inicio que una base de datos es un conjunto de datos que están organizados y relacionados sistemáticamente. Ahora, para que esas relaciones se puedan dar, es necesario que existan llaves primarias y llaves foráneas. Entonces, una llave primaria, insisto, es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Evita la duplicidad, eso significa que no pueden haber dos códigos iguales, y ayuda en la parte de crear las relaciones. Eso es lo que conocemos nosotros como llave primaria. ¿Y qué es una llave foránea? Se lo voy a mostrar aquí en este ejemplo. En este ejemplo, la llave primaria de esta tabla es code producto. Fíjese que acá yo le voy a dar que no, me voy a ir aquí a mi base de datos, una aplicación. Me voy a tables, por ejemplo. Aquí voy a desplegar todas las tablas. Entonces me voy a ir, por ejemplo, a la tabla cliente. Le voy a dar clic derecho sobre la tabla y le voy a dar design, que sería el diseño. Entonces veamos qué campos tiene. Tiene ID cliente, esta es la llave primaria, aquí tiene una llavecita. Tiene un varchar de 6, vamos a hablar de los tipos de datos. Tiene un RTN, tiene un varchar de 20, es decir, en este campo se pueden almacenar 20 caracteres. Ahora tenemos el campo nombre, el campo apellidos, el campo dirección, el campo teléfono, el campo sexo y tenemos también el campo correo. Estos son campos, pero yo le estoy hablando de llaves primarias. Esto es una llave primaria. Está acá, aquí aparece como llavecita y esto evita que hayan dos clientes que tengan el mismo código. Le voy a poner un ejemplo bastante simple. Fíjese que yo voy a volver acá a la base de datos y me voy a ir acá, le voy a dar en punto de venta HN y le voy a dar New Query. Entonces acá yo voy a decirle Insert into clientes y le voy a poner values. Entonces voy a abrir y acá le voy a poner los datos. Imaginemos que sea el cliente es C mayúscula 04011, imaginemos, coma. Ahora aquí le vamos a poner el nombre que sería Edwin Bautista. Luego le vamos, perdón, ahí solamente era el nombre, entonces sería Edwin Javier. Luego le voy a dar aquí Enter. Los apellidos serían Bautista Reyes. Luego le vamos a poner acá, me parece que antes de continuar le voy a dar Select asterisco from clientes. Entonces voy a ejecutar esta consulta para ver la estructura de la tabla. Entonces aquí ya lo tengo, me comí el RTN. Entonces le vamos a poner el RTN 0401, le voy a poner aquí 2003, 1967, y le voy a poner aquí este número. Ahí tengo el RTN, tengo el nombre, tengo los apellidos. Ahora vamos con la dirección. Entonces acá le vamos a poner Santa Rosa de Copán,
Colonia Centenario, frente a USEN. Me queda cerquita. Coma, luego viene el teléfono, entonces en el teléfono le vamos a poner 9610-5535. Luego le voy a poner coma, luego le vamos a poner sexo, entonces le vamos a poner aquí hombre, coma, y luego le vamos a poner correo. En el correo le voy a poner Edwin J. Bautista @gmail.com, @gmail.com. Y acá voy a cerrar el paréntesis que abría al inicio. O sea, este paréntesis acá. Entonces ahora voy a seleccionar esto y lo voy a ejecutar. Entonces me dice que tengo acá un error. Me dice que hay una sintaxis incorrecta cerca de el nombre. ¿Por qué? Porque me comí la coma, no me había dado cuenta. Entonces vuelvo a seleccionar y le doy ejecute. Entonces fíjese que dice que se insertó. Ahora si yo voy a la tabla, select asterisco from clientes, le damos execute, aquí está la información. Lo que yo quiero explicarle de la llave primaria es esto. ¿Qué pasaría si viniera otra persona que tiene otro nombre? Imaginemos que se llama Julio César. Imaginemos Julio César. Aquí le vamos a poner Caballero Maldonado. Y vive que en el barrio Mercedes. Aquí, barrio Mercedes. El número de teléfono, lógicamente, es el diferente. Lo voy a poner aquí algo diferente. Y acá hombre, y lógicamente aquí ya el correo cambiaría. Pero fíjese que el código es el mismo. El código es el mismo. Julio Caballero @gmail.com. Si yo intento ejecutar esto, la base de datos no lo va a admitir. ¿Por qué no lo va a admitir? Porque este campo es una llave primaria y no permite duplicados. Le vamos a dar execute y vea qué ocurre. Aquí me dice que hay una infracción de la restricción primary key. Y me dice que es PK clientes. No se puede insertar una clave duplicada en el objeto clientes. El valor de la clave duplicada, que dice, el valor de la clave duplicada es, y me dice cuál es el código duplicado, para yo poderle encontrar sin problema, en el caso de que tuviera millones de registros. Entonces, en esta parte, nosotros, eso es lo que conocemos como llave primaria. Recuerden, es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Eso es lo que conocemos como llave primaria. Ahora yo le hablaba de llave foránea. Veamos dónde están las llaves foráneas. Cuando nosotros vendemos productos, le vendemos a los clientes. Pero en este caso vamos a tener que estudiar a profundidad esto. Esta semana me voy a ir a factura. Yo tengo una tabla que se llama CAP factura. Trabajo con esta. Y le voy a dar diseño. Fíjese usted en esta parte que aquí tengo un dato que se llama ID cliente. ID cliente. Pero usted preguntará ahora, como imagino que se preguntará, ¿y el nombre por qué no lo almacenó? Solo almacené el ID del cliente. Aquí tenemos ID del cliente. Esto es lo que nosotros conocemos acá en esta parte como llave foránea. A través de esta llave o a través de este código, que es el mismo que nosotros tenemos acá, es el mismo que tenemos en esta tabla. Entonces nosotros en esta parte, a través de esa llave foránea, puedo acceder a la información. Ahora le voy a mostrar acá dos datos. Me voy a venir a esta base de datos mejor porque es la que tengo poblada. Le voy a dar en New Query y voy a hacer dos cosas. Mira, le voy a dar Select asterisco from productos. Le voy a dar iniciar. Y fíjese que aquí está el código del producto. No pueden haber dos códigos idénticos. Esta es la llave primaria. Ahora me voy a ir a darle select asterisco from detalle compras productos. Aquí yo creo que se llame. Vamos a ver aquí, le vamos a poner detalle factura. Vamos a ver. Detalle factura. Estoy ocupado. From detalle factura. Vea qué ocurre. Le voy a dar un clic acá. Vamos a execute. Y en esta parte fíjese que tengo el código del producto. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como llave foránea. Aquí. Entonces tenemos el código del producto. Aquí este campo yo no debí almacenarlo acá. Con este me sobra y basta para poder acceder a la información. Y esto lo puse acá para hacer una prueba en algún momento. Pero este dato yo no lo necesito. Con solo el código que yo almacene. Entonces con eso
ya con eso basta. ¿Por qué? Porque esto de igual forma está ocupando espacio en mi en mi base de datos. Entonces eso es lo que conocemos como llave foránea. Recuerden, ¿qué es una llave foránea? Llave primaria, un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. ¿Qué es una llave foránea? Es un campo de una tabla que aparece como llave primaria en otra tabla. En este caso, apegándonos a la definición, dice que la llave primaria, la llave foránea, es un campo de una tabla que aparece como llave primaria en otra tabla. Y en este caso, el campo que aparece como llave primaria en otra tabla es este. Entonces, esto es lo que conocemos nosotros como llave foránea. Entonces, hasta acá, veamos ahí los demás. No sé si se les desinstaló, se les descargó SQL Server, los que lo estaban descargando. ¿Descargaron SQL Server? Sí, ingeniero. ¿Todos lo descargaron? ¿Quién lo descargó? Muy bien. Muy bien. Ethan lo descargó, ¿verdad? ¿Cierto, Ethan? Y jefe, que yo lo descargué, pero me sale un error. ¿Qué error le da? Me dice que tengo que o reinicio la computadora o cambio a un idioma específico. Ahorita les voy a explicar cómo hacer eso, no hay necesidad. Ahí vamos a instalar SQL Server con los que ya lo descargaron, para que tengamos algo de actividad, ya que ya me cansé de la garganta de estar hablando, y pues vamos a aprovechar a instalarlo. Allí que Ethan o Kevin o Oscar compartan su escritorio para decirles qué hacer. Al momento de instalar SQL Server, nosotros debemos de tener el español España. ¿Alguien que comparta pantalla? Déjeme ver aquí que esto no... Me quedé colgado aquí con... ¿Alguien que comparta su pantalla, a ver? Listo. Ahí va, Oscar, listo. Minimice ahí. Vamos a hacer lo que Oscar está haciendo. Muy bien, veamos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar, vamos a ir a panel de control. Eso es lo primero. Démosle clic ahí, busque panel de control. Entren a panel de control y vamos a esperar a que todos los demás entren. Esto es para cambiar el idioma a español España, porque generalmente cuando nosotros lo tenemos español Honduras, entonces no nos va a permitir instalarlo. Luego que termine el proceso de instalación, puedo volver a poner español Honduras, pero al momento de iniciar la instalación tiene que estar en español España. Entonces dele clic en la parte de donde dice reloj y región. Reloj y región dice. Dele un clic ahí. Entonces ahí en la parte ahí le dio en cambiar formatos. Dele en reloj y región. Clic ahí. Dele un clic ahí. Entonces fíjese que ahí dice configuración de hora y fecha. Luego dice cambiar la zona horaria. Luego dice agregar, ¿qué dice ahí? Dele clic en región, no en cambiar formato, dele clic en región. Entonces fíjense que ahí dice formato, déjenme ver aquí que yo no alcanzo a leer ahí, déjenme ver acá las opciones para irselas diciendo, porque ahí se me está complicando. Entonces déjenme que les diga a dónde tienen que ir. Muy bien, ¿cómo se llama? En región, ahí a ustedes les aparece la opción de formato, ¿cierto? Despliegue esa lista, desplieguela. Y ahí busque español España, busquen español España. Español España.
Muy bien, después de darle español España, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Me avisan los demás cuando hayan completado esa parte. Ahí, Kevin, eso era lo que teníamos que hacer. Cambiarle a español España. Esperemos a los demás un momento, a ver que completen ese trabajo. Listo, ya lo hice. Muy bien. Espérame, hijo, estoy ocupado ahorita. Dame un segundo, no te puedo atender. Muy bien. Entonces ahora, después de eso, voy a volver aquí donde estábamos viendo. Entonces ahora vaya a abrir el instalador, Oscar. Minimice ahí y vaya a abrir el instalador. El que descargamos. Control J, dale ahí, Control J, ahí está. Debe estar acá. Lo movió. Sí. Vamos a ver. No, ese no es. Ese de abajo es. No alcanzo a ver ahí. Déjeme ver a mí qué fue lo que descargué, porque ahí no alcanzo a ver. Ajá. Ya le digo, déme un segundo. Cuando descargamos el SQL Server, entonces apareció un instalador, ¿va? El instalador dice, a mí me aparece que dice SQL, déjeme ver cuál, voy a tomarlo por el tamaño. Dice SQL exprad dv-x64-esn. Ese es el archivo. Deberían de tener un archivo más o menos con este nombre. En el caso de Oscar, como lo movió, entonces se le está complicando entenderla ahí, pero ahí va el nombre. Este es el nombre que debería de tener el archivo. Ahí se lo envié. En el ese mero, ese es viejo, ese es. Dele doble clic. Los demás también hacen lo mismo. Una vez que ubican el instalador, le dan doble clic. A mí ya me sale, ingeniero. Excelente, vamos a esperar aquí a que vamos a ir siguiendo los pasos aquí con Oscar. Vamos a aceptar. Ahí si le aparece el cuadro que siempre aparece cuando intentamos instalar, siempre denle clic en que sí va. ¿Ya apareció eso, compañero? Ajá, ahí dele clic en aceptar, Ahí se va al terminar de descomprimir eso, va a aparecer ya la ventana de el asistente de instalación. Automáticamente, eso es lo que debería de pasar. Ajá. ¿Qué apareció? Ahí, lo mismo están viendo los demás. Sí. Carlos, Kevin, no sé si están viendo lo mismo. Yodani, no sé si va con nosotros. Johnny también. Luego voy a compartir este video. Pues bien, en esa parte, ahí aparece la opción de nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente. La primera opción, esa es la que deben darle. Esa es la que deben darle. Ya, tiro error. ¿Qué error le manda? Dice, no se encuentra el contrato de licencia SQL Server para la edición seleccionada. Entonces el problema ahí lo tenemos, vamos a solucionar ahorita. Permítame que pase aquí esto y ya le explico cómo. Vamos, ahí dice que no se encuentra el contrato de licencia de SQL Server para la edición seleccionada. Tenemos problemas siempre con el idioma, entonces vamos a hacer esto.
Dele a aceptar ahí. ¿A alguien más si le pasó? Cierre ahí, Oscar, cierre. ¿Qué error le manda a usted, Irving? Muy bien, entonces en esta parte vamos a hacer lo siguiente, vea. Vamos a ir a ver qué versión de Windows tenemos instalada. Para ello, vamos a ver aquí qué es lo que está presentando. Acá sería. Aquí viene Irving. Ah, no, ya. Veamos qué versión tenemos instalada de Windows. Entonces aquí dice que tiene la versión instalada Windows 10 Pro. Eso ahí está bien. Vean los demás si tienen instalada esa versión. Delen. Muy bien. Voy a compartir yo con ustedes para que hagamos algo. Voy a compartir para que solucionemos ese problema. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Esto es lo que debemos hacer. ¿Me pueden ver ya? ¿Ya hay salida? Muy bien. Excelente. No, ahí también podemos solucionar, Carlos. Démosle. Vamos a darle clic acá en inicio, le vamos a dar clic acá en la parte que dice configuración, dele un clic. Y en esta parte aparece la opción de hora e idioma. Aquí, denle un clic. Hora e idioma. Ahora, en la parte izquierda aparece una opción fecha y hora y aparece reloj e idioma. En esta parte debe de estar en primera Español España. ¿Qué les aparece a ustedes? Español internacional. Español internacional. ¿Alguien más? Sí, igual, español internacional. Ah, bueno, entonces vamos a hacer esto. Mire, le da clic en la opción de agregar un idioma. Y aquí va a buscar entre todos estos, va a buscar español. Aquí está español, está aquí, ve, mire. Le da un clic. Y aquí le van a aparecer todos los españoles. Usted debe seleccionar Español España. Por ejemplo, yo voy a instalar Español México, porque yo ya tengo el Español España. Insisto, usted denle en Español España. ¿Lo encontraron? Muy bien, al darle en Español España, igual que yo le voy a dar acá en Español México. Entonces aquí aparece, aquí abajo, al darle un clic, no sé si les aparece ahí a ustedes la opción de descargar. ¿Le aparece, Itan? Comparta su pantalla, Itan. Comparta su pantalla, porfa. Ahorita. Muy bien. Ahí fíjense que usted ya lo está descargando, ¿va? Sí. Ahí, no sé si a ustedes les aparece lo mismo. Tienen que descargarlo. Español España es lo que deben de descargar. Carlos, no sé si lo está descargando. Kevin. Excelente, Irving. Ahí estamos bien. Irving. Si ya aparece en el centro de instalación de SQL Server, estamos bien. Entonces ahí... ¿Ah? Yo ya lo tengo instalado. O sea que a usted no le dio el error que le dio a los compañeros. Estoy en eso. Me sale en una de las opciones de la instalación Microsoft Update. Comparta la pantalla y luego le voy a decir ahí si estamos bien y que nos espere. Comparta su pantalla, a ver. Pues ya me lo está descargando, ingeniero. Excelente. Entonces una vez que termine de descargar ya no nos va a detener. Esto solamente lo hacemos para instalarlo. Luego podemos... Ahí estamos bien, viejo. Ahí, espérenos ahí. Ya vamos a solucionar con los demás para poder continuar. Ahí ya estamos listos.
Lo mismo que, imagino que ahí también está Irving, ¿va? Hola, Irving. Muy bien. ¿Dónde se encuentra usted, Irving? Si puede compartir su pantalla, a ver. Ahí estamos bien, Kevin. Ahí estamos bien. A Kevin es que estoy viendo, ¿ah? Ahí va Irving. Sí. Ahí dele clic, Irving, en la opción de nueva instalación, porque ahí fue donde nos dio el error a nosotros. Arriba, arriba, la primera. Dele un clic. Esperemos. Ahí estamos bien ya, Irving. Ya está listo. Esperemos a los demás. Esperemos a los demás. Ahí estamos bien. Voy a compartir yo la pantalla. O Johnny, no sé si lo está descargando. No sé. Saraí también cómo va. Elmer. No sé, Héctor. A ver qué tal van ahí. De igual forma, yo en este caso ya lo tengo instalado, pero lo voy a montar en otra computadora esta semana y voy a grabar. Excelente, Héctor. Entonces voy a grabar para que cómo solucionar este tipo de problema al momento de instalar. En realidad no es un problema, es algo de configuración y existe mucha documentación de esa en Google. Cuando usted siempre vea un error, por ejemplo, el error que le mandaba, ese error uno rápidamente lo va a escribir a Google y ahí le da, entiendo Johnny, entiendo. Entonces luego lo puede hacer. Y en el caso, Johnny, de que tal vez está bien, entiendo. En el caso de las personas que están trabajando tal vez con internet, digamos, lento, entonces podemos optar por MySQL y ahí podemos ir trabajando con algunas pequeñas variaciones, pero MySQL ocupa menos espacio. Es decir, el instalador de MySQL, si descargamos una versión compacta, anda por 150 megas. Entonces lo podemos administrar desde ahí. Pero, por si les pasa a las personas que lo van a descargar durante la semana, recuerden que hay que cambiar esa parte ahí. Entiendo, José Alberto, entiendo. Yo también estas semanas atrás tuve el internet bastante lento, pero yo creo que ya está normal. Me avisan ahí cuando hayan terminado de descargar. Ya se me instaló todo, más bien ya. Excelente, deme un segundito aquí, solamente quiero verificar que algo aquí no me anda funcionando bien a mí con la cámara. Déjeme aquí un segundito. Y vamos a compartir pantalla, Oscar, esté pendiente ahí. Muy bien, vaya compartiendo la pantalla, Oscar. Ahorita. Listo, ingeniero. Ahí viene. Ahí viene. Ingeniero, Ahora- ¿por qué me sigue tirando el error a mí? El mismo error. El mismo error. Ya vamos a solucionar, permítame. Vamos a ver aquí, Oscar. Dele. Usted está compartiendo ahorita, ¿va? Entonces váyase al. Vuelve a entrar a configuración, donde estábamos. Quiero ver qué idioma tiene. Dele en inicio. Te voy. Ahí. Dele en configuración, eso. Nos vamos a la parte de reloj e idioma. Nos vamos a idioma. Y ahí nos fijamos que está en español España, dice.
Idioma predeterminado será idioma para... Ah, pero ojo acá, fíjense que... No sé si a usted le aparece lo mismo, Itan. Mire el error que... Mire lo que le está mostrando a Oscar. Le dice... Idioma predeterminado de la aplicación idioma de entrada, pero... perdón, ahí dice será el idioma para mostrar la próxima vez que inicie sesión. Lo mismo le aparece a usted. Sí, Entonces deben reiniciar el equipo. Los vamos a esperar así. Salen, reinician, se vuelven a conectar y ya debería, vuelven a entrar ahí y debería decir solamente Español España. Está bien, ingeniero. Cheque. En el caso suyo, Carlos, ¿cómo va? Está bien. Ocupo su ayuda aquí, ingeniero. Démosle, comparta su pantalla. Ahorita. Ahí dele clic en la opción que dice instalación predeterminada. ¿Qué? Ahí. Ahora dele siguiente. Yo creo que ahí ya no se detiene. Ah, ok. Permítame, ahí dele siguiente. En esta parte llega un momento donde le dice instancia con nombre. Eso significa que usted le puede dar un nombre. Pero nosotros vamos a hacer en nuestra aplicación a que busque la instancia predeterminada. Entonces dice instalación, ahí dice dele siguiente. Ahí también le da siguiente. Ahí en esa parte también siguiente. Ahí le da clic en aceptar. Fíjese ahí, fíjese ahí. En esa parte le dice descargue e instale el requisito previo necesario. Entonces ahí dele a aceptar. Hola Oscar, vuelve a entrar ahí a la configuración, a ver, dele siguiente. Ahí le da siguiente, Kevin. Ya vamos a seguir con los demás. Ahí ya se está instalando. Va a tardar en algún momento, va a llegar un punto donde descarga Python. Y ahí pues eso toma más o menos, dependiendo de la conexión a internet, a mí me tardó más o menos 30 minutos, pero excelente. Pero ahí siempre le va a descargar unos componentes ya más orientados a la parte de ¿cómo se llama? En inglés se le dice data science, en español no se me olvidó ahorita, es data science o ciencia de datos, análisis de datos. Entonces ahí ya está instalando. Itan fueron a revisar a ver la configuración si les aparecía ya español España. Dice idioma para mostrar de Windows, español de España. Ah, bueno, entonces Oscar, Itan, abran el instalador. Ahí no sé Irving si se va adelante o nos sigue esperando. Darling, no sé cómo va. Abran el instalador y compartan pantalla para ir logueando. Ahí me sale términos de licencia. Ahí dele a aceptar. Entonces fíjese que ahora ya el problema está solucionado. Sí.
Entonces, acuérdense de aquí en adelante, va, ese problema lo estamos teniendo desde la versión 8, la versión R2, la versión Express de aquel entonces tenía el mismo lío. Siempre había que cambiar el idioma a español España. Entonces, en el caso de Windows 10 se descarga y ya pues con eso podemos iniciar la instalación. Pero ahí veo que ya había instalado Oscar. Sí, yo ya lo había instalado. Usted ya había instalado el Management Studio, el otro. Sí. Ah, ya entiendo. Vamos a instalar el motor de bases de datos entonces. No, ahí le va a ver, yo creo que es el que está abajo. No sé si a ese le dio. ¿Cómo va, Itan? Solo aquí me quedé donde dice... Permítame. No, ahí estamos abriendo, no, ahí estamos abriendo el que ya instaló Oscar. Tenemos que abrir el instalador del motor de base de datos. Ah, bueno, ahorita. Ese que está al fondo, ciérrelo. No. Dele atrás, ese ciérrelo, porque ahorita todavía no hemos instalado el motor, no podemos acceder ahí. Dele atrás, el que habíamos intentado. No, ese no. Es que ese es el Management Studio, ese es el que ya tiene instalado. Tenemos que instalar el otro. Ah, bueno, ahorita. Recuerden siempre que son dos componentes, el motor de base de datos y la herramienta de administración. En el caso de Oscar, los que están aquí viendo en pantalla, Oscar ya tiene instalado la herramienta de administración, pero nos falta descargar. Yo creo que ese es, viejo. Sí, dele. Dele doble clic. ¿Y cuánto tiene de conexión, Oscar? No me he fijado, pero sí. No, tampoco es ese. Ese no es. Ese es el instalador web. Ciérrelo. Es el que habíamos abierto hace un momento, que tiene el nombre que yo les compartí. Y dele atrás, me pareció verlo atrás. Ese mero, ese es. Ese es el instalador. ¿Cuánto tiene de conexión, Oscar? No me he fijado, pero sí. Sí, bueno. Le vuela, ¿va? Sí. No, pues ya lo vamos a... Esperemos ahí a ver que le abra el... Ahí dele aceptar. Listo, ingeniero. Dele clic en la parte de arriba que dice nueva instalación independiente. Mire, ahora ya cargó sin problema, Oscar. Si recuerda, la vez pasada ahí fue donde nos mandó el error, porque ese es el acuerdo de licencia. Entonces, acéptelo, dele clic en aceptar. Vámonos, Itan, ahí nos sigue. Démosle clic en siguiente. Esperemos un momento. Luego dele clic en siguiente.
Sí, está ahí. ¿A usted ya le pasó de ahí? No, No, ya va a avanzar, tranquilo, ahí ya va a pasar. Yo veo que ustedes andan buenas máquinas, yo ando un huesito así más o menos, pero me va bien. Ahí ya va. En esa parte, ahí en esa parte, le da clic en la opción de siguiente. ¿Va con nosotros, Itan? no, todavía estoy en la misma ventana. Ya le va a pasar, si se dio cuenta a Oscar ahí le tardó un poco. En esa parte dice características de instancia. Ahí se va a instalar, fíjese que el servicio de motor de base de datos, la replicación. Ahí está el Machine Learning, lo que yo no me acordaba, ¿ves? Era el Data Science. Entonces ahí, en el caso, o sea, es algo que debemos de aprender, ¿va? Como ingeniero. En algún momento ustedes estudian esa parte ahí. Y ahí dele clic en siguiente. Ya me cargó. Muy bien. Sí. Vamos a ver ahí, Ethan. Ahí dele instancia predeterminada, Oscar. Ajá. Ahí le da siguiente. Siguiente. ¿Usted dónde va, Ethan? Déjeme verlo aquí, déjeme verlo. Igual voy. Ah, va con nosotros. Bueno, ahí le da instancia predeterminada. Siguiente, ¿no? Sí. Ahí le da clic en siguiente. Ahora ahí también le da clic en siguiente.